Bendiciones, hermanos. Hoy tenemos una clase que vamos a tratar de llevarla a cabo en el menor tiempo posible, pero que quede clara y la podamos entender y también ponerla en práctica y llevársela a otras personas. El título es El pan que da vida y libertad. Hay muchas clases de pan. Está el pan de bono, muy rico, pan de bono, que se hace de trigo y otros ingredientes y le ponen queso. Está el pan sin levadura, y está el pan con levadura. Está el pan aliñado, el pan de yuca, el pan con pasas, con azúcar y sin azúcar, con glucosa y sin glucosa. Ese es el pan físico que nosotros consumimos. Pero ¿cuál es el pan de vida? Dice la Biblia: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por esta clase. Señor, ayúdanos a entender, a discernir, Señor, lo que tú nos vas a hablar a través de este capítulo, de estos versículos que vamos a contemplar esta noche. Bueno, dice la Biblia en el nombre de Jesús. Dice la Biblia en Juan capítulo 6, verso 51. Dice el Señor, eso salió de la boca del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: mira, yo soy el pan vivo. Mire, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá. Y no eternamente, desde luego. Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí el Señor estaba certificando a través de este mensaje que dio, diciendo: mira, yo soy ese pan vivo, porque el pan que hablé al principio de la ilustración, esos panes, algunos engordan, otros producen diferentes resultados calman el hambre, pero no hace el trabajo que hace el pan vivo. Yo soy el pan vivo, dijo el Señor, el que descendió del cielo, no que descendió de la panadería o de la bakery. Ese pan de vida que es el Señor Jesús, que es la palabra, el verbo encarnado, el verbo que se encarnó en el vientre de María y vino a salvar a la humanidad. Es ese pan de vida, ese pan vivo que vino a traer vida, que vino a traer esperanza, que vino a levantar, que vino a restaurar, a darle vida a lo que estaba muerto en delitos y pecados. Entonces, resulta que vamos a hablar de otro pan. Vamos a estudiar hoy unos cuantos versículos que están en Éxodo capítulo 16. Y les voy a contar un poquitico acerca del contexto de este capítulo. Resulta que Dios, eso está en Éxodo capítulo 16. Vamos a leer el 1. Yo le voy diciendo cuáles versículos vamos a leer. Del 1 al 5, pero bien saboreado. Partió luego de Elim. Elim es un lugar allá en el oriente. Dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sim, que está entre Elim y el Sinaí, ahí cerca en Egipto, cerca de Egipto. Bueno, a los 15 días del segundo mes que salieron de la tierra de Egipto. Mira, y dice que hacía 15 días habían salido de Egipto. Estaban recién desempacados, donde ellos estuvieron 400 y pico de años, no me acuerdo si fueron 430, no recuerdo, pero estuvieron toda esa cantidad de años, 4 siglos,
estuvieron allí en Egipto, estaban como esclavos. Al final ellos eran esclavos. Hacía 15 días y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Miren, el Señor los sacó y luego los llevó al desierto. ¿Y qué pasó en el verso 3? Y les decían los hijos de Israel, el pueblo que había salido de la esclavitud, donde estuvieron los 400 y pico de años, le decían, allí se quejaban, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Entonces aquí vemos que ellos a los 15 días que habían salido ya estaban en el desierto y empezaron a quejarse. Y empezaron a decir, no, prefiero quedarme allá en Egipto. Y eran esclavos. Eran esclavos por un plato de lentejas, como dicen. Eran esclavos. Estaban allí. Empezaron a quejarse. Era mejor que nos hubiéramos quedado allí comiendo carne, comiendo ajos, comiendo de la comida de allá, aunque estuvieran esclavos. Y mira lo que pasó en el verso 4. Y Jehová dijo a Moisés, en el verso 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí que yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley. Fíjese que Dios empezó a probar la fe de esta gente que los acababa de sacar de la esclavitud. Él dijo, les voy a dar el día a día, el pan de cada día, como dice el Padre nuestro. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mire, yo me encargo de alimentarlos, pero es a mi manera. Cada día salen a recoger el pan que yo les voy a dar. Y mira lo que dice en el siguiente versículo. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger. El sexto día era para ellos el viernes, porque el sábado ellos hacen como hacen los judíos, que hacen su sabbat. Entonces ellos tenían que cada día coger lo de ese día, siendo redundante, y el viernes recoger para viernes y para sábado. El Señor no los estaba allí, los estaba llevando, era probando. Le dio instrucciones a Moisés cómo debía, porque Dios es fiel. Cuando Él lo saca a uno de la esclavitud del pecado, lo puede pasar en un proceso, llevarlo al desierto, y cuando usted cree que no tiene que comer, el Señor le abre las puertas de los cielos, como hizo con el pueblo. Y le dijo, cada día van a recoger la porción diaria. Y el sexto van a recoger para viernes y para sábado. Porque para ellos el domingo es un día como nosotros el lunes. Nosotros celebramos el domingo. Bueno, nos guardamos y celebramos. El siguiente versículo. En el 6. ¿Y qué más hacía? Entonces dijeron Moisés a Aarón, todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y el séptimo. El séptimo. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, dice, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra Jehová? Entonces ya el Señor se dio cuenta que ellos empezaron a quejarse, empezaron a decir, ¿y por qué nos sacó? Mejor me hubiera dejado allá en esclavitud. Entonces vemos que ya aquí el Señor
esto llegó a los oídos del Señor. Es más, como Él lo sabe todo. Y mira lo que pasó en el verso 8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Bueno, estoy leyendo mal. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Entonces, Moisés y Aarón, ellos le dijeron, miren, Jehová dijo que iba a mandar en la mañana pan, en la tarde, o en la mañana carne, en la tarde, Mauricio iba a saciarlos de todo. Pero él ha oído las murmuraciones. Y ustedes no están murmurando contra nosotros, Moisés y Aarón, sino contra Dios. Porque el Señor los sacó, fue para libertarlos, sacarlos de la esclavitud. Así como lo sacó a usted, que está viendo, si es que está prestando atención. Yo sé que sí. Porque Dios nos ha sacado de la esclavitud. Nos ha pasado por el desierto, ¿qué quiere decir? Las pruebas, pero aún en el desierto, como está pasando aquí, muchas veces, así como ellos murmuraron, yo estoy segura que nosotros de alguna forma nos hemos quejado. Pero eso no es lo que Dios quiere. Y mira lo que pasó en el verso 9. Vamos a estudiarlo despacito. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Entonces, allí ya les creó, el pobre Moisés y Aarón, que eran hermanos, que Dios los había levantado para que sacaran ese pueblo de la esclavitud y los ayudara en ese proceso. Les dijo, mira, vamos a reunirlos, acérquense, vamos, como dicen, vamos a pedirle perdón a Dios. En pocas palabras, eso es lo que estaban haciendo estos hombres. Porque Jehová ha oído las murmuraciones. Ustedes son unos desagradecidos. Dios les da todo cuanto necesita y ustedes siguen murmurando. Eso es lo que le estaba diciendo Moisés y Aarón a la congregación. Y en el verso siguiente, ¿qué pasó? Y hablaba Aarón a toda la congregación, Aarón el hermano de Moisés, de los hijos de Israel. Miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Jehová apareció. Mire la gloria, mire todavía el Señor manifestándose a ellos, a pesar de las murmuraciones, porque ese es el Dios que nos favorece, ese es el Dios compasivo, ese es el Dios que tuvo misericordia de nosotros, que nos llamó, que nos convenció, que nos atrajo y que nos ha ayudado a pasar los desiertos y nos ha suplido toda necesidad. Mira, vieron la gloria de Dios. ¿Y qué pasó en el siguiente versículo? Y Jehová habló a Moisés diciendo, vamos a ver qué le dijo en el verso 12. Wow, míralo. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaré de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mire, todavía a pesar de las murmuraciones. Mira, ¿sabe que murmurar es pecado? No podemos abusar de la bondad y de la misericordia de Dios. ¿Sí está funcionando el audio? ¿Sí está en la grabación? Bueno, entonces todavía vemos la misericordia de Dios, dándoles comida, perdonándolos, cuidándolos, porque de día mandaba la nube, de noche el resplandor. Es el cuidado de Dios. Bueno, ¿y qué pasó en el siguiente versículo? Y venida la tarde subieron codornices. Codornices son como unas palomitas, más gorditas, como si fuera un pollito pero grandecito. Entonces, y venida la tarde subieron codornices
y cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Fíjense que como ellos querían carne, eran carnívoros. Ellos estaban acostumbrados allá en Egipto a comer ajos, a comer carne, a sentarse en las ollas de comida y a llenarse la barriga de comida, aunque estuvieran esclavos. Y eso es lo que sucede en una persona desagradecida, que no valora la libertad que Cristo nos dio. Bueno, dice que entonces entonces el Señor envió cantidades de codornices para que comieran, maten esos animalitos y coman, pónganlos diferente manera de prepararlos. Y que dice que descendió rocío, y entonces dice, en la mañana, dice, y venida la tarde, en la tarde el Señor les mandó codornices que cubrieron el campamento, llenos de codornices para que mataran y comieran. Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, donde ellos estaban, eran campamentos, porque habían acabado de salir, llevaban 15 días de haber salido de Egipto y estaban allí en el desierto. ¿Y qué pasó? En el siguiente versículo. Y cuando el rocío cesó de descender, rocío es agua, una pequeña lluviecita, ¿ya? Cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. ¡Wow! Eso era el maná que el Señor mandaba del cielo, una escarcha. ¿Y qué pasó con esa escarcha? Es un alimento que Dios estaba mandando. Y viéndolo, los hijos de Israel dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era entonces. No sabía qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da de comer. Fíjense que lo que hace Dios. Ahí les ha suplido todo. Les ha concedido todo. ¿Y qué más sucedió? Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en familia. Entonces, ahí vemos, fíjense que Dios mandó las codornices, dice que cubrió esto de codornices, me imagino que se la mandó para que se las coman. Codornices, aves de gallináceas, dice la Biblia, pequeña, un animalito pequeño. Bueno, ¿y qué pasó allí? El Señor mandó el maná, las escarchas, sigue alimentando al pueblo, y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más que otros. Entonces unos más, porque querían comer más, querían llenarse la barriga de más, y otros llevaron lo necesario. ¿Y qué pasó en el siguiente versículo? Vamos a ir hasta el 21. ¿Y qué sucedió? Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido. Y lo medían por gomer, como una medida. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer, para no desperdiciar. ¿Y qué sucedió? Vamos en qué versículo. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Entonces cuando sobraba, o se lo comen todo, o lo botan, pero ya no más. Y les dijo que ninguno dejara nada de ello para mañana, no ser calentado. ¿Y qué pasó en el 21, en el 20? Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, o sea, cogió mal olor, y se enojó contra ellos Moisés. Entonces fíjense que, vamos hasta el 21, ¿verdad? Entonces fíjense que, mira, Dios le da las instrucciones.
Pero algunos de ellos, así como nos puede pasar a nosotros, que a veces se nos va la mano, somos avaros. Entonces a veces se sirve el plato y no se lo come, lo desperdicia. Y aquí el Señor estaba diciendo, mire, cada uno coja lo que se va a comer. No deje para el otro día. No coja más de lo que el Señor dijo. Solamente había que dejar de recoger el doble viernes y sábado. Porque el viernes había que recoger doble. Porque había que recoger el del viernes y el del sábado. Porque el sábado para ellos el día de reposo. Entonces fíjense que ellos, los avaros, digamos yo, los malos administradores, dice que recogieron más de la cuenta. ¿Y qué pasó? Se les dañó. Se le pudrió. Porque en ese tiempo no había neveras, no habían los recursos que uno tiene ahorita para uno congelar la comida. Nada de eso había. Pero Dios les daba la sabiduría cómo era que debían administrar sus alimentos, sus recursos. Y lo que recogían cada mañana, cada uno seguía según lo que había de comer, y luego el sol calentaba y se derretía. Entonces, la gente tenía que salir temprano. Entonces, tenía que salir temprano a recoger lo que iban a comer. No por la tarde, ya porque entonces salía el sol, se derretía esa comida y se perdía. Entonces había que seguir las instrucciones del maestro, como dice la Biblia. Bienvenidos. Entonces fíjense que ese pan allá en el desierto le dio vida y a la vez libertad, porque el Señor los sacó de la esclavitud. Allí donde lo que se comían era con un costo muy alto, no tenían libertad, eran esclavos. Y es mejor comerse, como dice, el panecito y en las lentejitas donde usted tiene libertad, porque el Señor liberta al cautivo. Y Él los libertó y les dio lo necesario. Pero sin embargo, como dijimos, algunos por avaricia recogían más de la cuenta y se dañaba. Dios les decía, madruguen, vaya recojan el maná que yo les envío del cielo. Y más adelante dice que les mandó unas codornices que comieron y se les metía hasta por las narices. Y así dice el pasaje. Entonces Dios nos manda a nosotros a ser moderados, a confiar. Ellos murmuraron. Cuando una persona murmura de Dios, está pecando. Estaban dudando de Dios. Creían que Dios los iba a dejar, los había sacado ya para que se murieran de hambre. Y la Biblia dice que Él suple, en Filipenses capítulo 4, verso 19, dice que Él suple todo conforme a las riquezas en gloria. Mire, Dios suplió todo cuanto necesitaban ellos allá. Pero sin embargo, ellos estaban murmurando, estaban desobedeciendo, estaban haciendo cosas que llegaron a los oídos del Señor, y Dios se enojó. Pero no dejamos hasta ahí. Ahora presencial sí vamos a estudiar el capítulo completo, pero online lo traemos hasta ahí. Entonces había que salir temprano a recoger el maná. Así como usted y yo nos levantamos temprano a orar. El maná diario que nosotros tenemos es la palabra de Dios. La palabra que es vida. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 6, verso 63. Dijo, la palabra que yo os digo, el Espíritu es el que da vida. La palabra es Espíritu. El Espíritu es el que da vida. La carne, hablamos de las obras de la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es el pan también. Porque esa palabra es el verbo. Ese verbo se encarnó, como dije, se manifestó, se mostró como hombre, tomó forma de hombre, Jesucristo, para venir a salvarnos. Él es el que dijo, yo soy ese pan vivo que descendió del cielo. No, ese pan que no perece. Porque el pan que el Señor les dio, Dios le dio a él en el desierto, ese pan se lo comían y al rato volvían a tener hambre. Pero el pan vivo que es Cristo
quita el hambre, el hambre de rencor, de avaricia, de codicia, de pecado. Ese pan es el que sacia el alma. El pan vivo que es Cristo sacia el alma del torcido, el que anda buscando por otro lado, así como estaban aquí recogiendo para amontonar, cuando el Señor les había dicho que era para cada día, como el Padre nuestro, que dice, danos el pan de cada día. Y cuando nosotros aprendemos a depender de Dios y a creerle a Él, y a no adelantarnos a sus instrucciones, Él continúa ahí, dándonos. Y usted puede llegar a la vejez, y usted no le va a hacer falta absolutamente nada. Por eso es que nosotros, dice la Biblia, que tenemos en el Salmo, en Mateo 6:33, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y la justicia. El reino de Dios es el gobierno de Dios. La palabra de Dios es el verbo de Dios con el que el Señor hizo todo. Por la palabra fueron hechas todas las cosas. Entonces, cuando nosotros le creemos al Señor, cuando nosotros andamos en sus caminos, cuando obedecemos, cuando no murmuramos ni cuestionamos al Señor como hicieron esta gente en el desierto que lo había sacado, Dios nos continúa bendiciendo. Porque Dios no miente. Por eso, ¿cuál es el método para poder mantenernos ahí vivos y en libertad? Mira, porque ese pan, hay personas que le brindan a usted algo, pero con un interés. ¿A cambio de qué? Pierde la libertad. Pero el pan vivo que es Cristo brinda libertad, paz, contentamiento, seguridad, salvación. Es ese pan que da vida, como dice el versículo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dijo el Señor. Wow. Entonces, por hoy, pues, tomar todo este capítulo y leerlo despacito, con un lápiz y papel en la mano, con un marcador, y en los versículos que usted crea que Dios le está hablando, usted lo analiza y hace su devocional. Todos los días come de ese pan, que es la palabra. Oye, así que bendiciones, que el Señor continúe guardándolos, dándoles sabiduría, fortaleza y dirección. Y nos vemos el viernes, que vamos a hacer evangelismo allá afuera. Un alcance evangelístico aquí afuera, en la puerta del templo, en el parquecito que tenemos. Vamos a hacer un alcance evangelístico y ojalá que nos acompañen. Bendiciones para todos.